Buenos días, cibernautas. Estamos dando inicio a un nuevo espacio de Voces sin Fronteras. Vamos a tomar en contacto con compatriotas chilenos que se encuentran entre Australia y Nueva Zelanda, producto de que la TAM no los ha podido retornar a su país. Y ellos esperan también una respuesta del gobierno de Chile. Para dar esta conversación nos encontramos, como siempre, junto a Denis Rogachuk y nuestros invitados especiales el día de hoy. Y él los va a presentar ahora para dar inicio, ¿no es cierto?, a este interesante debate. Les invitamos a que compartan esta transmisión porque es muy importante que nuestros compatriotas puedan retornar cuanto antes a su país. Denis. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Bueno, pues la expansión del COVID-19 provocó el cierre de muchas fronteras terrestres y áreas, la suspensión del turismo nacional e internacional y una buena parte de comercio entre los países. Y también miles de personas quedaron varadas o perdidas en países que no son los de su origen. Y entre ellos son 244 chilenos y chilenas que se encuentran prácticamente a la intemperie en varias ciudades de Australia y en Nueva Zelanda, abandonados por el gobierno de Sebastián Piñera y rechazados por el primer ministro de Australia, Scott Morrison, que decidió expulsar del país a todos los inmigrantes, estudiantes internacionales, que no pueden mostrar recursos suficientes para sobrevivir sin trabajo. Entonces, una situación muy difícil. Y hoy, aquí en el ciudadano está con nosotros algunos de estos compatriotas chilenos y chilenas. Os quiero presentar a Alfredo Detweiler en Sydney. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hernán Barahona en Gold Coast, en Queensland. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Paula Poblev en Hola, buenos días. Queenstown, en el sur de Nueva Zelanda. Sí. Buenos días. Natalia Arancibia en Melbourne. Natalia, creo que tenemos un poco de problema conectar con Natalia por el momento. Pero empezamos, por favor, con Alfredo Detweiler, que realmente ha estado en la frente de esta situación, pues comunicando con la Embajada de Chile, con la Cancillería de Chile. Y pues por favor, si usted puede informarnos, hacer un breve resumen de su situación ahí. Alfredo, por favor. Sí, mira, básicamente voy a tratarlo de hacer lo más corto posible el resumen. Estamos acá desde el mes de abril, los primeros días de abril. Somos 245 ciudadanos chilenos, a los cuales se nos ha cancelado el vuelo desde esa fecha en reiteradas ocasiones. Tenemos personas que tienen 6 veces el vuelo cancelado y el otro promedio es 4 veces vuelos cancelados. El grupo está compuesto en su gran mayoría por estudiantes, con visa estudiante, entiéndase visa estudiante, personas que pueden trabajar solamente 40 horas al mes, y por working holiday. Y hay un pequeño porcentaje, ¿cierto?, de personas que estaban como turistas acá, que venían a ver a sus familiares que no veían hace 2, 3 años, pero llegaron antes de la pandemia y cuando quisieron tomar retorno a Chile, que tenían sus pasajes, ¿cierto?, después de abril, estos vuelos fueron cancelados. Lo primero que hicimos nosotros fue contactarnos con el consulado, los diferentes consulados que hay acá en Australia. Hay un consulado en Perth, en Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane. Y en lo personal yo llamé al cónsul de Perth al comienzo de esta pandemia, ¿cierto?, para solicitar alguna ayuda, entender cómo era la situación. Y la respuesta fue que ellos no estaban preparados para esto y que no había mayor información del tema. Y bueno, compré mi pasaje. ¿Por qué compré mi pasaje? Porque el 3 de abril, sí, el 3 de abril lo revisé ahí, el primer ministro nos invitó a todos los estudiantes, ¿cierto? O a los extranjeros que no tuvieran recursos para solventarse durante un año a abandonar el país. Entonces, mucha gente empezó a comprar sus pasajes. Yo ya lo había comprado con anterioridad, pero mi vuelo de igual manera fue cancelado, así como muchos del grupo, y empezamos a llamar nuevamente a los cónsules para pedir su ayuda y entender qué es lo que pasaba con la TAM.
La respuesta fue siempre no sabemos. Creo que el gobierno chileno, entiéndase canciller, está trabajando en el tema. Entonces, ya por el día 16 se envió una carta formal, ¿cierto?, al gobierno chileno para poder entender qué es lo que estaba pasando y nosotros tener una respuesta de qué es lo que iba a pasar con nosotros. Esta carta no tuvo respuesta, hicimos una siguiente carta el 22 de mayo, la cual tampoco tuvo respuesta, hasta la tercera carta, que yo tuve la suerte de poder hablar con el canciller Teodoro Rivera. Me conseguí su teléfono, entonces le mandé 2 WhatsApp y al segundo me dijo, lo vamos a llamar. Él me llamó y habló conmigo, me dijo que estaban trabajando en el tema y después me responde la persona que está abajo, por así decirlo, del canciller, Raúl Sangüesa, pero me responde la carta, la segunda carta, no la tercera que tenía que ver con la conversación que yo había sostenido y el grupo había sostenido con el canciller. Entonces, esa carta nos dejó realmente más angustiados porque básicamente estamos trabajando y la TAM no tiene vuelos planificados para Australia. Así que así estuvimos hasta hoy día. Hoy día, en la madrugada, Natalia, Paula, estuvimos hasta las 6 de la mañana redactando una carta porque ayer nos comunicaron de la TAM que se planificaron 2 vuelos para Australia. Ya hay un vuelo para el día 22, que es un vuelo para 70 personas, que eso lo está viendo el consulado directamente. Yo hoy día pude hablar con Macarena, le doy las gracias por haberme llamado, la cónsul en Canberra, porque solicitó información de nuestra lista que manejamos nosotros para ver las prioridades que suban a ese vuelo, ¿ya? Y hay un vuelo para el 29 del presente mes también, pero ese es un vuelo comercial. Entonces, en ese vuelo van a subir personas que tengan sus pasajes cancelados, pueden ser brasileños o personas de Perú, y los chilenos. Pero hoy en día seguimos preocupados y se lo dimos a conocer también al canciller, como te comentaba, hoy día a las 6:30, 6:40 AM hora Sydney, enviamos una carta porque hay un grupo que se está dejando, un grupo el cual no se está pensando, que son las personas que no tienen pasaje, las que no pudieron comprar pasaje porque la TAM cerró la página en mayo, junio y julio, y que Paula también va a comentar ahora qué es lo que pasa con Nueva Zelanda, que tampoco está incluido en este vuelo del 29. Y eso es como el resumen en general. Alfredo, mira, gracias por la precisión que has realizado. Te quiero realizar la siguiente pregunta y tiene que ver con que ustedes hicieron ofrecimientos también como ciudadanos para que la TAM pusiera este vuelo de manera más expedita para ustedes. Ofrecieron incluso comprarle el combustible, tengo entendido, a la compañía. Quiero que nos puedas contar de eso al regreso de este video que da cuenta de sus inicios cuando todavía no eran 245 personas, eran un poquito menos. Veamos este video y nos vamos al regreso de ello. Gracias. Okay. No podemos regresar a nuestras tierras, a pesar de contar con nuestros boletos de retorno comprados. La TAM y Qantas nos han cancelado nuestros vuelos indiscriminadamente hasta 6 veces. Faltando así a la solidaridad, responsabilidad social, ética y compromiso. Ellos nos han hecho cargo de los costos asociados por estas cancelaciones. Alojamiento, extensión de visas, comida, entre otros. No tenemos trabajo, no contamos con más recursos, se agotaron nuestros ahorros. Pronto estaremos durmiendo a las afueras de los distintos consulados chilenos en Australia, exponiendo así a niños y personas de la tercera edad con enfermedades preexistentes. Hoy en día nos encontramos a la deriva, en absoluto abandono por parte del gobierno y de la aerolínea LATAM. Entendemos que estamos frente a una pandemia. Pero si para las empresas y el gobierno es un tema complejo, imaginen lo que es para nosotros. No se encuentra cerrada la frontera australiana para repatriar extranjeros. Bien, clarificador el video. Reitero mi pregunta para la gente que recién se une a la transmisión. Tengo entendido que ustedes como ciudadanos organizados incluso ofrecieron a la compañía comprar el combustible para realizar ese vuelo. Si nos puedes contar el detalle, Alfredo. Sí, mira, en el momento que yo pude, porque nosotros activamos una red de contacto del amigo y nos empezamos a conseguir teléfonos. Tuvimos el camino difícil, lo podríamos decir así. Entonces tuve un contacto con la TAM, con el cual yo conversé bastante, y le dije, pucha, vénganos a buscar si tenemos pasaje. Y él me manifiesta y me dice, para nosotros no es conveniente como compañía irnos vacíos. O sea, volar 100 personas desde Chile a Australia, para nosotros no es rentable como compañía. Entonces, cuando él me dijo eso, chuta,
todos quedamos más angustiados y preocupados, pero rápidamente pensamos en algo y lo conversamos en el grupo de coordinadores y lo conversamos también con el grupo en ese tiempo, disculpa la cifra, ya no me acuerdo bien, 190, 222 que éramos más o menos, y le dije, veamos el tema del combustible. Ahí Hernán nos ayudó y averiguó cuánto salía más o menos cargar un avión, porque entenderás que nadie sabe cuánto sale cargar un avión con combustible. Entonces fueron $45.000 americanos aproximadamente lo que salía cargar el avión desde Santiago a Australia. Y se lo ofrecimos, y cuando hicimos este ofrecimiento me dijo, es que no es solo el combustible, hay otras cosas más que van ahí. Pero yo le dije, ya, pero estamos apoyando con el combustible. Y la respuesta fue, o sea, no es solo el combustible, hay tripulación, etcétera, hay otras cosas que yo creo que obviamente elevan mucho más el costo, un costo que nosotros ya no podíamos cancelar. No tienes audio. ¿No lo escucho? Micrófono, por favor. Sí. Sí. No, te comentaba que realmente es canalla la respuesta de la compañía. Denis, por favor, si puedes continuar tú con la pregunta, Hernán, y luego regresamos a Alfredo para ir dándole las voces a todos estos conciudadanos, compatriotas. Sí, amigos, bueno, pero también la detalle interesante es que en total, LATAM pidió algo como $500,000 para hacer este viaje masivo desde Australia y Nueva Zelanda a Chile. Y esto es lo que me sorprendió más, porque LATAM también es una empresa que ahora se encuentra en un bancarrota, y lo que yo creo, de lo que yo entiendo, está pidiendo dinero público del Estado chileno para salvarlo. Entonces, para mí, eso realmente parece un típico caso de una corporación utilizando una emergencia como pandemia para salvarse, para ganar más dinero y para ganar más ingresos. Pero me gustaría escuchar más las historias personales de ustedes, de cada uno y una de ustedes, en sus situaciones ahí, en las ciudades. Y yo quería seguir con Paula, ahí en Nueva Zelanda, si puedes contarnos tu situación y las últimas semanas, meses ahí en Nueva Zelanda. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, partiendo desde un poco, desde mi parada personal, en el momento en que decidí unirme al grupo de chilenos en Australia que estaban intentando volver a Chile en un vuelo de repatriación, yo me fui dando cuenta acá que en realidad la situación en Nueva Zelanda, o sea, lamentablemente no es favorable para los inmigrantes, sobre todo en el pueblo en el que yo me encuentro, en Queenstown, que es un pueblo que fue súper azotado por el virus porque depende del turismo. Entonces, la mayoría del trabajo acá se hace por inmigrantes, muchos latinos, y claramente el turismo, al haber muerto, nos quedamos todos sin trabajo. Viendo que ese era el escenario y que muchos teníamos visas de trabajo que no iban a ser extendidas porque el gobierno no estaba en situación de estar dándole oportunidad a extranjeros, también por todas partes nos llegó saber, o sea, nos hizo saber ese mensaje de que lo mejor era volver a casa. Entonces en ese momento vi que las posibilidades para los que estábamos en Nueva Zelanda, al ser tan poco, en verdad no eran muy altas para poder conseguir un vuelo de repatriación, y ahí es cuando yo decido contactarme con Alfredo, que ya llevaban camino en todo esto, y ellos estaban de hecho barajando la opción de subir personas de otras nacionalidades de Latinoamérica que se encuentran acá en Australia también. Y cuando yo me acerco, decido juntar este grupo de chilenos, que éramos alrededor de 20 en ese momento. La cifra fue aumentando, hoy día ya somos alrededor de 40, 45, entre eso va fluctuando el número, y ellos se dieron cuenta de que en realidad más los 200 que eran en ese momento en Australia, logramos hacer un grupo que llenara un avión, y desde ese minuto empezamos a trabajar juntos.
tuve el apoyo de todas las personas que están acá en el grupo y ahí ya empecé un poco a adentrarme en su historia y la verdad es que también, o sea, historias súper complejas, tenemos un grupo, en el grupo tenemos una embarazada de 3 meses que no está recibiendo el mejor, no sé, cuidado del embarazo por cómo nos encontramos, su seguro venció, tenemos también a una persona que está en silla de ruedas y viendo que con el tiempo la TAM no nos iba dando respuesta, nos llega esta propuesta que nos invita a dar la vuelta al mundo, pasar por Qatar y Brasil, y nos dimos cuenta que lamentablemente si tomábamos esa opción íbamos a estar dejando de lado al grupo más vulnerable, que son también adultos mayores y personas enfermas, incluyendo niños también. Entonces fue como unánime, yo creo, y todo el mundo se negó a esa propuesta. Les hicimos saber después de eso al gobierno y nada, hasta el momento hemos tratado de esperar alguna respuesta y la verdad es que lamentablemente, más allá de que la TAM siga enviando propuestas de vuelo, hasta el momento creo que no han respondido a lo que nosotros realmente queremos, que nos den una alternativa para sacarnos de Nueva Zelanda y volver a Chile. Esa es la verdad. Bueno, realmente complicado todo lo que nos relata Paula, lo que nos ha relatado Alfredo. Finalmente son ustedes quienes tienen que seguir costeando, ¿no es cierto?, su comida, el alojamiento en todos estos meses que la empresa los tiene sin respuesta. Mira, quería preguntarle a Hernán, darle la voz a Hernán ahora y que nos pueda hablar acerca de cuáles cree usted que son las responsabilidades de esta compañía LATAM y también las responsabilidades que le caben al gobierno de Chile. Por favor, Hernán. Sí, hola. Mira, primero, antes que todo, aquí donde estoy yo en Gold Coast, es una realidad muy parecida a la que habló Paula recién. Es una ciudad 100% turística y con esto de la pandemia se cerraron las fronteras aquí en Australia y el turismo se fue en 48 horas, sin exagerar, a cero. Los hoteles quedaron vacíos, toda la actividad quedó en cero, porque aquí el turismo es el que alimenta la ciudad. Por lo tanto, la realidad de todos los estudiantes y todos los estudiantes extranjeros que están acá pasó a ser extremadamente delicada. Todos quedaron prácticamente todos sin trabajo y teniendo que mantenerse pagando piezas o casa o alimentación, todo. La vida no es barata aquí en Australia, en absoluto, y han tenido que enfrentar durante estos 2 meses esa realidad. Ahora, con respecto a las responsabilidades, yo creo que aquí hay que ser súper claro en 2 aspectos distintos. Para mí, a mi entender, hay una responsabilidad comercial, que es la que tiene la TAM, como una empresa que nos vendió pasajes y que no ha respondido a ese contrato, porque la venta de un pasaje, ese ticket es un contrato. No ha respondido de ninguna manera. Recién ahora último, hoy día, anoche, subimos de que estarían planificando 2 viajes, los cuales tampoco está 100% claro porque no sabemos en qué viaje nos vamos a ir, si nos vamos a ir el día 24 que tiene restricciones en cuanto al equipaje, si nos vamos a ir el 29, no sabemos nada claro todavía. Entonces, para mi gusto, la TAM tiene una responsabilidad tremenda. Nadie puede dudar que una empresa aeronáutica del tamaño de la TAM es la más grande en Sudamérica y la 10ª a nivel mundial, y de un día a otro, igual que todas las grandes empresas, se quedaron con toda su flota en losa. Y eso, yo soy profesional del área de finanzas y lo puedo entender lo que significa. O sea, quedaron en una debacle, no me cabe duda. Pero eso no exime de la responsabilidad que tengan. Y lo que es más grave, a mi entender, es que en plena pandemia siguieron vendiendo pasajes aun cuando no sabían si podían entregar el producto que estaban vendiendo. Entonces, personas que compraron el pasaje pagaron, la TAM hizo caja y ahora después nos dijo, señores, no sabemos cuándo vamos a poder traerlo. Eso lo encuentro de una gravedad absoluta, comercialmente hablando. Ahora, con respecto, separemos bien las cosas también, porque la gente de la TAM, las personas que trabajan en el aeropuerto, todo, en lo que a mí respecta, yo he tenido una excelente llegada, ha habido empatía de parte del personal, ha habido hasta calidez en algunos casos, a mí me han ayudado mucho con información, pero la empresa, la plana directiva, los que definen la estrategia a seguir, creo que son 100% responsables y no pueden eludir esa responsabilidad con todos nosotros y no sé cuántos más chilenos hay en otras partes del mundo. Pero por sobre eso, yo quisiera hacer ver cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno de Chile.
Porque cuando hablamos de que hay una pandemia a nivel mundial, cuando hablamos de que quedaron muchos gente de distintas nacionalidades dispersos por el mundo en abandono total, creo que es una responsabilidad de cada gobierno rescatar a su gente. Yo creo que es una cuestión humanitaria, es un tema de esa es mi patria, se supone. Yo he llegado a cuestionar qué es realmente la patria, porque lo que hemos visto en estos últimos 60 días de nuestra patria es, por un lado, del periodismo, salvo algunas excepciones como ustedes, como Canal 13, que nos dio, hemos visto que han puesto trabas o condiciones para poder salir al aire, para poder mostrar nuestro problema. O sea, si no mostrábamos algo trágico, no salíamos. Eso lo encuentro inmoral, por decirlo poco. Por parte de la autoridad de gobierno, perdón, antes también, Alfredo le mandó carta en nombre del grupo a políticos, diputados, senadores, distintas personalidades. Respuesta, cero. Inmoral. Para mi gusto, en base a lo que debiera ser el comportamiento de los directivos de un país, creo que es vergonzoso. Y si veo ahora el gobierno, quien tenía que cubrir nuestras necesidades eran los consulados preocupados de nosotros, como me consta que lo han hecho otros países. A mí, por lo menos, y creo que a nadie, no ha llamado ningún consulado para decirnos, señores, ¿cómo están? Señores, ¿qué necesitan? Por mi parte, no he tenido nada. Todo lo contrario, cuando uno acude al consulado, ellos te responden, no hay novedades, depende de la TAM o cualquier respuesta de ese tipo. Y por último, los consulados dependen del embajador. Yo le mandé una carta personal al embajador y tuve una respuesta que es la políticamente correcta, pero una inmundicia como respuesta, porque en el fondo dio vuelta a la espalda. Subo más, el canciller. Esto es una opinión personal y me hago responsable de mis dichos. Creo que el canciller actuó en una forma desvergonzada, en una forma poco ética, en forma irresponsable. A mí, personalmente, cuando escuché su intervención en una entrevista en Canal 7, me llegó a dar asco. Porque yo sabía lo que se le había entregado como información, él estaba al tanto todo. Y lo que dijo ahí ante las cámaras era información de hacía 45 días atrás, de 30 días atrás. Entonces, cuando una persona de ese nivel simplemente niega la información y aún más se mofa de nosotros, porque él se refirió en algunos artículos de ellos que andan paseando por el sudeste asiático. Él habló, ellos están en un país democrático y seguro. Entonces, una persona de ese nivel de jerarquía no puede hablar así. No puede referirse así a sus compatriotas como que nosotros anduviéramos paseando por aquí. Sí, yo he viajado por el sudeste asiático y muchos también, pero no hemos sacado la mugre trabajando para eso. Hemos venido aquí a trabajar, hemos venido con metas, hemos venido con objetivos claros y hemos trabajado duro en lo personal y creo que la gran mayoría de lunes a domingo. Y yo, claro, he aprovechado cuando tengo un mes de vacaciones o 2 semanas de vacaciones de viajar. ¿Por qué no? Lo hago con mi plata, no con el impuesto de los chilenos. El embajador está recibiendo un sueldo con el impuesto pagado por nosotros y nos ha dado vuelta a la espalda durante 45 días. Eso lo encuentro que es vergonzoso, por decirlo menos. No quiero caer en otro calificativo que sí se merece el canciller. Y sobre el canciller, bueno, ¿quién está el primer mandatario? Piñera. Piñera no es responsable de que no lo estén socorriendo, pero sí es responsable de tener ese tipo de personas ahí. Yo encuentro que es increíblemente vergonzoso el papel que ha jugado el canciller y que sigue jugando. Yo veo así de clara la responsabilidad. Primero, el gobierno de Chile, porque debería habernos rescatado en 30 días, 3 semanas, no más que eso. Y segundo lugar, la TAM, porque tiene una responsabilidad comercial con nosotros. ¿Qué pasa, en este caso, con Paula y con todos los compatriotas que están en Nueva Zelanda? No han tenido una solución. La solución que están dando es mandar un avión a Australia. Y en el fondo le están diciendo a Nueva Zelanda, señores, arréglense como pueden para viajar ustedes a Australia. Esa es la respuesta. A mí me consta, compañeros de estudio míos aquí, brasileños, el gobierno los mandó a buscar con ticket pagado. Me consta. Ese tipo de respuesta es lo que yo esperaba de Chile. Nosotros ya tenemos pagado nuestros pasajes, pero hay algunos compatriotas que no habían podido comprar pasajes porque se cerraron las plataformas de compra. Ahí debería estar el gobierno de Chile dando soluciones, no esperando que nosotros solucionáramos. El charter, con esto termino para no alargarme más, el charter que se cotizó a la TAM, fue justamente para poner a prueba si había imposibilidad de viajar o no, de volar o no, y quedó demostrado que no había imposibilidad. Pero después de eso, vergonzosamente, la TAM ha estado insistiendo en si vamos a aceptar o no el charter. Entonces,
¿de qué estamos hablando? Entonces, por eso digo, LATAM como empresa comercialmente se ha portado pésimo. El gobierno como nuestra patria ha sido una vergüenza. Es lo que puedo decir. No sé si los demás coinciden conmigo, pero ese es mi punto de vista al respecto. Yo coincido totalmente contigo, Hernán, y claro, o sea, como bien indicaba Denis en un momento, es doblemente vergonzoso. La TAM está pidiendo un rescate económico por parte del Estado, se declara a sí mismo como una empresa estratégica, ¿no es cierto?, para los chilenos, y no está demostrando ser una empresa estratégica, ¿no es cierto?, para los chilenos si a sus propios compatriotas no le tiende la ayuda necesaria en el momento necesario. Denis, por favor. Sí, gracias, Hernán. Y vamos a hablar más sobre estos temas de, por una parte, la respuesta de los gobiernos nacionales, pues, de Australia y de Chile, un poco luego, y también de cómo, y también hablando de los ejemplos de otros países, cómo ellos han manejado esta situación tan peculiar y tan difícil. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Pero primero yo quería seguir con nuestra mesa redonda y hablar con Natalia y su experiencia aquí en Melbourne. Hola, sí, mi nombre es Natalia. Llevo yo aproximadamente 11 meses aquí en Australia. Vine con Work and Holiday Visa, con cierta esperanza, un poco de progreso más de profesional y ciertas cosas a futuro. Sin embargo, mucho de lo que uno espera después, o el sueño que uno tiene de Australia, en cierto modo, se siente bastante como paralizado. El concepto de que uno viene acá y que todo sale muy bien, yo creo que eso empezó a decaer para todos de un momento a otro desde que comenzó la pandemia, que fue aproximadamente el 23 de marzo, más o menos creo que fue como donde empezó efectivamente a haber problemas y el primer ministro nos daba esa invitación de que si efectivamente nosotros no podíamos estar acá y solventarnos, nos decía que nos devolviéramos a nuestros países, que ya fue la primera conversación que tuvieron ellos hacia el extranjero. Lamentablemente se sintió también un peso que yo siento que es un poco discriminante y no me lo llevo de buena manera, la sensación de que la culpa del virus era por parte del extranjero también, entonces se empezó a sentir toda esa mala vibra de la gente, y eso súmale al tema de no tener trabajo. Yo quedé sin trabajo a finales de marzo también, entonces pasar de tener algo, un sustento económico que para todos es vital, a tener nada de un día para otro, te hace tener que pensar cómo más o menos mantenerte con lo poco que tienes, empezar a evaluar el volver efectivamente a tu país, empezar a ver todo eso, y así fue cuando yo efectivamente llegué al grupo de WhatsApp en donde nosotros empezamos a organizarnos y a hacer consulta al consulado. Partió todo muy como espontáneo, entonces no fue un tema que nosotros representemos a una organización ni nada. Todo esto partió porque, no sé, yo hice un formulario, se empezó a generar el grupo de una base de datos, Alfredo empezó a hablar con gente, después ya con el tiempo que empezamos a generar más, nos empezamos a mostrar mucho más, tanto en diarios, porque aparecimos en diarios acá australianos, en diarios nacionales en Chile, y ya creo que el pic fue el tema del reportaje del 13, en donde se dio a conocer todo el tema, y también la primera como solución que planteó LATAM con el tema del endoso de ciertos pasajes, al menos 2 cancelados, que es la prioridad que ellos daban, para que la gente tomara una ruta que era muy larga y que contaba con poca seguridad, y hasta el día de hoy no es seguro, porque no se sabe que las primeras personas que efectivamente tomaron esa ruta, que fueron 14 personas que yo al menos tengo en conocimiento, llegaron después de un viaje de 4 días con escala en Brasil. Ahora están haciendo cuarentena, entonces deben llevar seguramente 4 días, 5 días en cuarentena, y hasta que ellos no terminen la cuarentena no podemos decir si efectivamente el vuelo fue bueno o no. Por otro lado, esa fue la solución que siempre nos planteaba don Teodoro Rivera, para que
fue como una manera de decir, esa es la solución, tómenla o déjenla, así la sentí yo personalmente. Y yo en ese momento contaba con un ticket Qantas, que un poco yo creo que fue el tema de no saber qué hacer y de esperar que no se cancelara mi vuelo. Yo pedí crédito, dije, ok, lo voy a usar más adelante. Lamentablemente Qantas hoy en día anunció que no va a tener ningún viaje al exterior durante todo este año, y la sensación en Australia es que efectivamente tampoco van a dejar que hayan vuelos comerciales normales en todo este año. Entonces, da al final a entender que la única forma de volver efectivamente era por un vuelo que exigiéramos casi nosotros por derecho, y ahí llegamos allá a solicitar este vuelo, y hoy en día ya 245 personas, que fue en suma con Nueva Zelanda, hace que te diga somos una base suficiente para poder volver, y la condición de que ellos mencionaban, que era que no querían que se perdiera ningún asiento, eso no es posible, porque efectivamente hay mucha gente que quiere volver. Muchos son gente que vino con visa de estudiantes, no es solamente Work and Holiday Visa. Muchos vinieron por un mes con el visa de turista y efectivamente se quedaron varados y están aquí también a la espera, y ellos sobre todo no tenían en mente quedarse tanto tiempo. Al menos yo manejo de la base de datos que la mitad de la gente que yo tengo no tiene un seguro válido. O sea, el día de mañana alguien se contagia, ya sabiendo que las cosas están bien acá, pero si alguien se contagia, la probabilidad de que te quedes aquí porque no puedas subir un vuelo y te pase algo también puede pasar. Así que cierta seguridad. ¿Y qué nos pasa? Que se nos va acabando la plata, se nos va quedando el tiempo, y cada semana cuenta. Aquí los pagos son semanales, en Nueva Zelanda creo que también son semanales, y uno al final sopesa un poco qué es lo que vale la pena. Nos quedamos 2 semanas más o nos vamos, nos quedamos 3 semanas más o nos vamos, y semanalmente el costo de vida acá en Australia es bastante alto, un poco más alto incluso que Chile, y uno empieza a cuestionarse esas cosas. Hay gente que ya la desesperación llega a un nivel que, créeme, Dios mío, que en verdad la gente me habla, me comenta, y yo quedo con la sensación de cómo que el consulado, a pesar de todo lo que dice, nosotros vamos a ayudar a los más desamparados, no lo hacen. Y nosotros hemos llegado a ayudar a esa gente. El apoyo que tenemos nosotros es básicamente de Australia, de chilenos residentes en Australia, ofreciendo acomodación, ofreciendo un poco bolsas solidarias en ciudades grandes, y es lo que hemos hecho hasta hoy en día. No es solamente un tema de exigir el vuelo de repatriación, es un tema también de solidaridad. Nos movemos todos. Natalia, te estaba escuchando con atención, y justamente así también me había señalado Alfredo que si no fuese por la solidaridad de los compatriotas en Australia, ustedes estarían en una situación mucho, pero mucho más compleja. El Estado solamente les dio un apoyo de $100, que es miserable. O sea, $100 más encima en un país como Australia no alcanza prácticamente para nada. Así que bueno, dar las gracias a ustedes por su tenacidad, por su solidaridad entre todos ustedes para enfrentar este tema en conjunto, y gracias también, ¿no es cierto?, a todos los chilenos en Australia que nos han socorrido. Antes de pasar a la siguiente pregunta que retomamos con Alfredo, y que Denis, tú si puedes iniciar esa conversación con él, te lo pido, pasemos a revisar un segundo video que nos han hecho llegar, ¿no es cierto?, esta agrupación de compatriotas que ya se encuentran en una situación de abandono, tienen una respuesta tentatoria que esperamos que cumpla la TAM. No hay certeza de eso. Hay una propuesta por parte de la compañía, no han cumplido esta hora y esperemos que sea así. Vamos a revisar el video. Tenía pasaje para el 6 de abril. Se reprogramaron pasaje para el 28 de abril, el 5 de mayo, 12 de junio, 13 de junio. Nuevamente se canceló hasta agosto. Así como José, somos 222 más que hemos sufrido reprogramaciones de vuelos. ¿Quién me paga a mí estos meses más de alimentación, alojamiento? La TAM. Tampoco te haces cargo de eso. Pero cuando se solicita un charter, dicen que pueden. ¿Qué pasa con los pasajes ya comprados? ¿Y el gobierno?
¿Dónde está? Dicen estar trabajando, pero llevamos 1 mes y medio esperando. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Esperan que durmamos a las afueras de los consulados de Chile en Australia para tomar una decisión. La responsabilidad es exclusivamente de ustedes. Del gobierno chileno, ¿dónde está para ampararnos? Don Teodoro Rivera, después de 1 mes y medio, ¿ya somos prioridad? ¿Cuándo ayudará a sus compatriotas en Australia? ¿Hasta cuándo deberemos esperar? ¿Y don Teodoro Rivera nos ayudará? Bien, conmovedor el video. Denis, por favor. Sí, gracias, Bruno. Pues antes de seguir, pues, quería escuchar un poco más de Alfredo y de algunos otros factos de este caso, y después vamos a discutir bueno, la respuesta de los gobiernos, del gobierno de australiano particularmente hacia esta situación y la situación de otros inmigrantes y casos similares aquí. ¿Escuchan? ¿Se escucha bien ahí? Disculpa. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, mira, nosotros también tratamos de contactarnos con el gobierno australiano. Nos contestó pudimos obtener el correo de una senadora y ella también nos dijo que nos iba a prestar apoyo para poder dar a conocer la noticia en ese momento que nosotros intentábamos llegar al consulado, ¿cierto? O al canciller y no teníamos respuesta. Así que sí, tuvimos una buena llegada en el gobierno australiano, podríamos decir. También contactamos al primer ministro, pero entiendo que tiene que estar con sus temas propios de Australia, por lo cual no tuvimos respuesta, pero sí nos pudo ayudar una senadora. Y lo otro que también quería tomar solo 5 segundos de lo que mencionaba Natalia, que es verdad, nosotros y yo sobre todo doy gracias a toda la colonia chilena acá en Australia y también a varios australianos que nos han ayudado después de haber salido en algunos diarios, prensa de acá, que se enteraran de nosotros y que si no hubiese sido por ellos, por ejemplo, habría gente que estaría durmiendo en las calles, que hoy en día gracias a algunos compatriotas chilenos, los chicos están durmiendo en sus casas, a otras personas de Australia también recibieron gente. Entonces, insisto, yo voy a dar las gracias en el nombre de los 245 porque yo pude ir a conversar con algunos y me decían, por ejemplo, me contaban la historia de que fueron al consulado en Brisbane y les dieron $100 australianos y les dijeron, esos $100 son lo único que le vamos a dar y es para todo el año. Y tengan claro, chicos, que no se van a volver hasta final de año porque no hay vuelo. Entonces, que eso lo diga un cónsul y se los diga porque eran 2 hermanos, o sea, le dio 100 a cada uno, $200 en total, para mí fue wow. Y el día que pude conversar con ellos, porque fui a la casa de Nilda, que es la compatriota chilena que lo está cobijando, ¿cierto? Almorzaron y dieron las gracias porque hace rato que no veían un almuerzo de casa. Y de verdad eso duele el que te des cuenta que al final fueron los mismos compatriotas acá chilenos que nos ayudaron y gente australiana que nos ayudó, y no así como el gobierno, que era lo que nosotros estábamos esperando. No, claro, pues yo creo que en mayoría de los casos similares, pues en su caso eso realmente muestra la importancia de la comunidad, de hermanidad, de camaradería, de la importancia de estar, de la ayuda de las organizaciones sociales ahí. Porque realmente el caso de Australia es interesante, pues aunque por un lado es un país que ha enfrentado muy bien el crisis del COVID-19, un poco peor que Nueva Zelanda, pero igualmente. Por un lado sí, pero por otro lado también yo personalmente he encontrado muchos problemas de cómo el gobierno australiano ha tratado a los trabajadores inmigrantes, los estudiantes internacionales, y no solo a través de esta ley o de esta acción de expulsar del país a los extranjeros que no pudiesen demostrar recursos suficientes, pero también que hay ciertas ayudas que el gobierno australiano ha prestado a los obreros australianos que no ha llegado
a los obreros o estudiantes internacionales, aunque ellos también contribuyen una gran parte a la sociedad australiana, a la economía australiana. Entonces, sí, las organizaciones sociales, movimientos sociales siempre tienen el valor más grande. Y bueno, para finalizar nuestra reunión hoy, yo solo quería hablar un poco sobre lo que otros países han hecho en este caso. Pues uno de los ejemplos muy prominentes, lo que realmente me tocó, me impresionó, fue la respuesta del gobierno argentino, Alberto Fernández. Pues en los principios del marzo, el gobierno argentino organizó la vuelta a la patria de 20.000 compatriotas argentinos de los países más afectados en el mundo. Y eso fue hecho a través de aerolíneas argentinas, pues las aerolíneas públicas debajo del control del Estado argentino, lo que fue organizado de una manera muy rápida. También junto con otras medidas como después cerraron las fronteras y el resto. Y también eso es por un lado, pero por otro lado, otro caso que realmente me impresionó muchísimo fue el caso del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que organizó este plan de la vuelta a la patria durante los últimos meses, donde, por ejemplo, 180 venezolanos fueron repatriados desde Ecuador, 210 llegaron desde Perú. Todo esto estaba pasando en el mes de mayo. 180 venezolanos perdón, 250 venezolanos desde Chile. Y estamos hablando aquí sobre un estado, un país que está sufriendo un embargo masivo, sanciones, intervención, grandes problemas económicos, pero el gobierno a través de la compañía estatal de aviación organizó este tipo de los votos, y que esta compañía no presionó a los ciudadanos a pagar $500,000 para hacerlo. Esto yo creo que aquí es un buen contraste de la política empresarial y de la política de los diferentes estados. Es cierto lo que tú señalas, Denny. Hay estados que se han hecho cargo de una manera más expedita y sin cargarle, ¿no es cierto?, este costo a los ciudadanos. Es una interesante reflexión para ir cerrando, ¿no es cierto?, nuestro programa Voces Sin Fronteras, pero no sin antes quiero entregarle, ¿no es cierto?, darle este programa que cruza las fronteras, como lleva su nombre, pero bien breve, 1 minuto a cada uno. Si ustedes estuviesen enfrente al presidente de la República de Chile o al gerente general de la TAM en estos momentos y tienen 1 minuto para hablarle, ¿qué le dirían? Vamos a ir de a uno, ¿ya? Y partimos por Hernán. Ok, gracias. Al presidente yo le diría algo bien simple. Yo lo escuché en televisión decir hace muy pocos días atrás que Chile era una gran familia y una familia no deja abandonados a sus hijos. Pues bien, presidente, nos dejó abandonados. Porque este rescate que se está haciendo ahora no es obra del gobierno de Chile, es obra nuestra. Yo creo que a lo único que le podemos dar las gracias es a nosotros mismos, porque hemos sido los que hemos estado presionando y moviéndonos para lograr algo. A la TAM le diría, señores LATAM, por favor, actúe responsablemente en términos comerciales y responda por nosotros, y no solo por nosotros en Australia. Me preocupa tremendamente la gente de Nueva Zelanda, porque no han tenido solución. No es una solución decirle arréglenselas como puedan para llegar a Australia. Eso es lo que le diría. Gracias, Hernán. Vamos a escuchar entonces a Paula.
Yo la verdad es que mi llamado a la TAM y al gobierno es que en el fondo sean capaces de mirar todas las experiencias que nosotros les estamos mostrando, que quizás ellos no conocen, pero nosotros las estamos viendo en carne propia, y hacerles ver de que no es momento de estar fijándonos en las formas en las que estamos operando, sino de tratar de ver el fondo. Nuestro fondo es que estamos lejos de Chile, necesitamos ser rescatados por nuestro país, porque es como el ejemplo que yo daba, que se terminó la fiesta, hay una pelea, todo el mundo quiere volver a casa y es el lugar más seguro. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, volver a nuestro país, encontrarnos con nuestra familia, estar tranquilos, sentirnos bien y no estar con este miedo de que en cualquier momento nos quedamos sin nada en otro país porque este país tampoco nos puede acoger. Entonces mi llamado es a fijarse en el fondo de nuestra solicitud y de la gente en general, porque el virus en realidad está moviendo a todo el mundo, está azotando a todo el mundo, y la mejor forma de poder enfrentarlo, y para eso tomo el ejemplo que yo veo acá en Nueva Zelanda, es tratar de unirnos y colaborar, no estar peleando, no estar fijándose en las formas de los demás que están mal hechas, sino que lograr entender el mensaje de humanidad que hay detrás. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Natalia. Yo también me sumo a las palabras de la Pau y yo agregaría el tema de que en este momento no estamos en una situación normal. Este es un estado o la situación como de catástrofe o de emergencia que le llama tanto el presidente a la situación. Yo le agregaría que entonces los protocolos tampoco deben ser utilizados de manera normal. Sin embargo, lo están haciendo y nosotros no queremos que eso ocurra. Necesitamos que realicen un poco de sentido común y de corazón, que nosotros lo que estamos pidiendo son respetos por nuestros derechos de pasaje y queremos volver con esos derechos y por lo tanto los protocolos que hoy en día están teniendo por situaciones normales ya no deberían ser tan válidos. Eso. Muy bien. Y finalmente, Alfredo, y te pedimos que junto con tu minuto puedas indicar el nombre de la agrupación, ya que alguien lo mencionó por ahí en los comentarios. A ver si es que los quieren contactar o alguna forma de ayudar, si pueden dejar sus contactos también. Alfredo, por favor. Ok, primero somos chilenos varados en Australia, todos juntos, Instagram, canal oficial, y Twitter también el mismo nombre. ¿Qué le diría yo al presidente y a la TAM y al canciller? Bueno, en su momento se lo dije a Teodoro Rivera y lo voy a seguir diciendo. Yo creo que hay que ir con la verdad por delante, siempre con la verdad, porque tarde, pero llega, dicen por ahí. Entonces mejor hablar derecho de frente y la verdad. Y a la TAM le diría, no todo en esta vida creo que es negocio. A veces hay que dejar de ganar para que después te vaya bien, porque hoy en día estamos en una pandemia y no podemos hacer negocio en una pandemia. Entonces, esas son mis palabras, ¿no? Ya lo he dicho a ellos, he conversado con ellos, entonces no lo saben. Pero insisto, la verdad por delante y no hacer negocio en una pandemia. Muy bien, Alfredo, gracias por eso. Gracias a todos ustedes también por estar aquí con nosotros y para contar sus historias, discutir este tema tan importante. No solo para ustedes, pero también para los otros 60,000 chilenos varados y varadas en el resto del mundo, otros países afectados por esta pandemia. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes podemos dar a conocer nuestra noticia, así que muy agradecido. Que estén bien. Sí. Tengan buen día. Muchas gracias. La presidenta de Chile convocó a los presidentes de partidos con representación parlamentaria a la moneda para